Josué entendió perfectamente. Ahí está. Entendió perfectamente. ¿Por qué quedamos al costado? Bueno, entendió perfectamente cuál era su lugar. El lugar que Dios le había dado para con Moisés. Y que era el servidor. Que Josué era el servidor, el que le servía al hombre de Dios. ¿Sí? Porque también era su pariente. Pero él los veía como un hombre de Dios. A pesar de que muchos se rebelaron en esos 40 años que estuvieron en el desierto, muchos se rebelaron en contra de Moisés. Pero Josué no, él siguió ahí al lado del hombre de Dios. Él fue leal en todas las cosas que le pasó, en todas las clases de circunstancias, cuando todos se rebelaron, cuando todos querían volverse atrás, él estaba ahí firme, junto con Caleb. Y ahí es donde Dios le premió y le permitió, por causa de su lealtad, por causa de que dice que él tenía un espíritu diferente, un espíritu superior. Dios le permitió entrar a Josué a la tierra prometida. Y aunque Moisés no pudo entrar, Josué sí entró. Entonces aquí le tocaba suplantar nada más y nada menos que a Moisés. Al hombre que dice que se iba y oraba con Dios y hablaba cara a cara con Dios, a ese tenía que reemplazarlo, imagínate vos. No era fácil. Pero Dios le habló acá. Y yo me imagino que por eso Dios le decía, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir valiente? ¿Qué sería lo contrario a valiente? Sería cobarde. U otra palabra parecida. Y otra vez después del versículo 6, después del versículo 7 le dice, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice otra vez vuelta. No es ya solamente valiente, sino muy valiente. Y en el versículo 9 otra vez le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ahí es como que Josué entendió perfectamente, se le reveló lo que Dios le estaba diciendo y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Lo que durante 40 años no hicieron, ahí él tomó la iniciativa y comenzó a hacer. Que le dijo a los oficiales, prepárense al pueblo, porque vamos a cruzar el río y vamos a entrar en la tierra prometida. Él tomó la iniciativa, él dijo, vamos a entrar y vamos a entrar. Empezó, dice, que a organizar, le ordenó al pueblo que ayune, le ordenó que se santifiquen porque vamos a cruzar del otro lado. Y empezó a ordenar el ejército, quiénes es los que iban a entrar, quiénes iban a quedar de este lado, quiénes es los que iban a cruzar. Y así él comenzó a ordenar todo. Pero había una dificultad. ¿Sí? No era que iban a cruzar así nomás. Dice que el río Jordán era un río tempestuoso, dice. Quiere decir que corría rápido, ¿sí? El agua, no era que el agua estaba quieta o que corría así despacito. No, dice que el que entraba en el agua, el río le llevaba. Más o menos como acá el río Bermejo o el río Colorado. Dice que uno de los ríos más peligrosos aquí en la Argentina, en el Chaco, es el río Bermejo. Porque dice que va dando vueltas así, inclusive avesados nadadores se largan ahí, el agua le atrapa y le lleva abajo. Y a veces no aparece más que después no sé cuánto, ¿sí? Ya muerto. Entonces dice que así era el río Jordán, porque dice que el río bajaba desde una montaña. Entonces bajaba desde la montaña y cuando baja de las montañas viene con velocidad, ¿sí? Viene fuerte y te arrastra y te lleva el agua. Entonces ahí ese río tenían que cruzar. Dice que el río tenía como 100 metros, que no era muy ancho, ¿sí? Teniendo en cuenta acá el río Paraná, por ejemplo, no sé cuánto tiene, bastante ancho. Pero el río Jordán no era tan ancho, tampoco era tan hondo, dice que no era demasiado profundo, pero lo peligroso que era es que corría, ¿sí? Muy rápido, ¿sí? Era un río que corría así muy rápido. Entonces, pero dijo José, vamos a pasar. Pero nadie le dijo cómo iban a pasar, pero Dios dice que le empezó a hablar y le empezó a dar directivas de cómo iban a hacer. Entonces, iban a cruzar y él dijo, van a cruzar, primero los sacerdotes se van a meter en el agua, y ahí Dios dirá. Hasta ahí él sabía, los sacerdotes se iban a meter en el agua y el Jordán se iba a abrir y hasta ahí era todo por fe. Él vio el mar que se abrió y cruzaron con Moisés. Ahora tenían que cruzar y Dios le dijo que se iba a abrir y prepararon todo, se santificaron todo. ¿Y qué fue? Tomaron el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Y por el otro lado, hoy decimos era un simbolismo de la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios se movía. Cuando ellos movían el arca, Dios se movía ahí, estaba el arca.
estaba el arca, la presencia de Dios, y ellos sabían que Dios estaba ahí, porque ellos que de día veían una nube que los cubría del sol, como que estaba nublado todo el tiempo. Dice que en el desierto hace como 40 grados de calor, 40, 45, 50, tipo el Chaco, ¿viste? Así, pero en el desierto. Ellos no tenían más que vivían en carpa. Imagínate, yo vivía en carpa en el desierto, no tenía ni un árbol ni una sombra, te cocinan. Pero ahí Dios le hacía sombra. Dice que la nube, ¿sí?, que simbolizaba el Espíritu Santo ahí, o la presencia de Dios, dice que los cubría y ellos estaban todo el tiempo ahí debajo de esa nube. Y a la noche dice que en el desierto hace frío. Y a la noche también dice que aparecen víboras, alacranes y toda clase de alimañas. Y ahí dice que Dios, dice que les rodeaba con un fuego que le daba calor y les protegía de las víboras, les protegía de los alacranes y de todas las clases de animales que podían aparecer ahí en el desierto para atacarle a ellos. Entonces así Dios les cuidó por 40 años. Así que al mismo tiempo ellos habían salido de Egipto con la sola idea de ir a la tierra prometida, salir primero de Egipto, después entrar a la tierra prometida, pero se acomodaron en el desierto, se quedaron. Fíjate que por diversas circunstancias, si leemos ahí los primeros 5 libros ahí, o desde el Éxodo en adelante, cuando ellos salieron, todos los que ellos pasaron, vivieron, se rebelaban, algunos querían volver, decían vamos a volver a Egipto porque nos acordamos ya de lo que comíamos, dice. Y desnombraban ciertas comidas que supuestamente comían, pero en Egipto eran esclavos. Y un esclavo no es dueño de su vida. Eran esclavos, ni siquiera eran peones, ni siquiera eran obreros, porque por lo menos a un obrero, a un peón, le pagan por su trabajo. A ellos no le pagaban, a ellos le hacían trabajar duro, ¿sí? Y el que no quería trabajar le metían látigo, le metían chicote, porque habían capataces con látigo. No es que le apuraban, no le controlaban a ver si trabajaba o no. No, si le encontraban así haciendo fiaca, ¡pam!, un latigazo. O tenían cierta clase de castigos. Y algunos querían volver, inclusive. Y bueno, y se acomodaron en el desierto por 40 años. Y ahí estuvieron. Hasta que llegó el momento en que Josué tomó el mando y él dijo, acá cruzamos. Dios dijo que cruzamos y cruzamos. Y esto trae lo que le estaba mostrando acá, lo de la puta eslovaca. Dice que en una oportunidad un maestro le quería enseñar a un discípulo. Y él, en la época antigua, un discípulo vivía con su maestro. No es que se iba, tenía días de clase y toda esa historia como hoy, ¿no? Que se va uno a la escuela y hay 2 o 3, según los horarios que tenga, ¿no? El tiempo estipulado y le enseñaba y el discípulo vuelve a su casa y al otro día va de nuevo, así, los días, qué sé yo, 3 semanas. No, dice que en la época antigua, los discípulos para aprender del maestro tenían que ir a vivir con el maestro. Y ahí tenía que vivir con el maestro y ahí él aprendía. Y el maestro le iba enseñando todo el tiempo. O sea, toda su vida que estaba con el maestro, él le iba enseñando. O sea, le enseñaba con ejemplos, le enseñaba con cosas. Y dice que el maestro le quería enseñar a su discípulo una lección. Le dijo, hoy te voy a enseñar una lección de vida. Dice que le dice. Así que prepárate y mañana salimos, le dice. Mañana temprano salimos y vamos a ir a un lugar y ahí yo te voy a mostrar cómo una lección de vida de cómo ser una persona próspera, cómo tu familia tiene que ser prosperada, dice que le dice. Entonces dice que sale el discípulo, el maestro con su discípulo y se van cierta cantidad, varios kilómetros, se fueron caminando, se fueron y hasta que en un momento llegan, dice que a un lugar donde había mucha gente pobre. Todo prácticamente ahí en esa aldea, todos eran pobres, muy pobres. Y entonces dice que miraron ellos y veía el discípulo atento a lo que el maestro le iba a explicar. Él no le explicaba nada más que fueron, recorrieron, buscaron una de las familias pobres y llegaron a un lugar. Y bueno, y se sabe que la gente pobre siempre son hospitalarias, ¿sí? A pesar de su pobreza, ellos son hospitalarios. Esta gente era hospitalaria, no fueron, llegaron, hablaron, una familia numerosa. Dice que eran muy numerosos, tenían esposo, la esposa y varios hijos tenían. Y entre toda la pobreza que vivían, la casa que se caía a pedazos, prácticamente los techos todos rotos, todo agujereado, ¿sí? Dormían así como todo amontonado, muchos hijos. Pero
había algo que entre toda la pobreza ellos tenían una vaca. Y todo lo que ellos hacían, todo giraba alrededor de la vaca. La vaca era la que le daba y le proveía el alimento, era una vaca lechera. Entonces, todo temprano ellos ya se levantaban, le tenían que dar de comer a la vaca, darle agua a la vaca, le ordeñaban a la vaca, sacaban cierta cantidad de leche, aunque apenas alcanzaba para ellos, pero por lo menos ellos estaban mejor que los otros vecinos que no tenían vaca. Ellos tenían una vaca, y vivían, dice, su vida ahí alrededor de esa vaca. Y bueno, y el discípulo observaba todo lo que ellos hacían. Y bueno, llegada la noche, bueno, ellos se hospedaron ahí y durmieron ahí. Al otro día, muy temprano, antes que todos se despierten, dice que el maestro le dice: despertate que nos vamos. Hoy vas a aprender la lección, dice que le dice. Y bueno, y atento al discípulo. Y cuando se iban a ir, iban saliendo, dice que la vaca estaba atada como a 50 metros de ahí de la casa. Dice que tenía un cuchillo grandote, ahí le metió una puñalada a la vaca y mató la vaca. Y salieron apresuradamente y se fueron. Y el discípulo horrorizado: ¿cómo va a matar a la vaca? Si es el sustento de vida de esa gente, ahora ¿qué va a hacer esa gente? No van a tener para comer, se van a morir de hambre. ¿Qué van a hacer esa pobre gente? Y le preguntaba, dice que al maestro, y él no le decía nada. Se fueron. Y él quedó con la angustia del terrible daño que le causaron a esa pobre familia. Después pasó el tiempo. El maestro no le dijo nada. Le dijo: ya vas a ver, ya te voy a mostrar la segunda parte de la lección, dice que le dice. Pasó un año y dice que ellos vuelven a la misma aldea. El maestro con su discípulo vuelven a la misma aldea. Y cuando el discípulo se entera que volvían a la aldea, un montón de cosas le pasaban, ¿viste? Los sentimientos de lo que habían hecho, lo que pasó, ojalá que nos hayan dado cuenta que fuimos nosotros. Qué sé yo, todas esas cosas a él le pasaban por adentro, ¿viste? Y también la incógnita de qué habrá pasado con la familia. ¿Habrán logrado sobrevivir esa familia al no tener a su sustento, a su vaca? Y cuando van llegando, dice que habían todas las cantidades de casas así de gente pobre, pero sobresalía una casa que estaba en mejor condiciones que la otra. Una casa linda, una familia que se notaba que sobresalía de las demás familias, que tenían buena ropa, que estaban bien vestidos, se notaba que se alimentaban bien, ¿sí? Porque los otros todos así, todos flacuchos, ¿no? Todo. Y entonces en un momento llegan a esa casa con el maestro y él pregunta, en un momento dice que él le pregunta: por acá había una familia, dice que tenía una vaca. Hace un tiempo nosotros vivimos, tenía una vaca, pregunta el discípulo. Ah, sí, nosotros éramos, le dice. Ah, usted, la familia que era más próspera que todo, ¿sí? Que ahora tenían buena alimentación, buena ropa, buena casa. Antes la casa se caía todo, no tenía el techo, apenas estaba. Y dice: ah, no, sí, nosotros somos. Ah, usted sí, nosotros. ¿Y qué pasó? No, dice, se murió la vaca, alguien la mató, dice, pero en el momento que murió la vaca, nosotros dependíamos totalmente de la vaca, bueno, y nos dimos cuenta que podíamos vivir sin la vaca. Y empezamos a cultivar la tierra y nos dimos cuenta que podíamos sembrar y que podíamos cultivar y que podíamos cosechar y nos dimos cuenta que la cosecha la podíamos vender. Y aparecieron compradores y a todo el mundo le vendemos las verduras, le vendemos lo que sembramos y de eso vivimos y ahora logramos progresar, logramos arreglar nuestra casa, ahora tenemos ropas buenas. Antes nos tenían que regalar las ropas si no teníamos ropa, ahora podemos comprar ropa. Y todo eso gracias a que se murió la vaca. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos estaban sumidos en la mediocridad, en la conformidad. Estaban conformados porque estaban un poquito mejor que los otros, pero nada más eso hacían, ¿sí? Lo único que hacían era emplear la vaca y no se daban cuenta que podían cultivar la tierra, no se daban cuenta que podían trabajar de otra cosa, no se daban cuenta, su estrechez mental era tan chica que no pensaban. Ahí nomás, eso nomás, lo que se dieron cuenta. Pero el día que se murió la vaca, al principio parecía que se terminó todo. Al principio vino la crisis, ¿sí? Todo ahora llorando por la vaca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Y hasta que alguien tuvo una idea brillante y empezaron a sembrar, empezaron a cosechar, empezaron a hacer. Y muchas veces pasan esas cosas. Empiezan las excusas. ¿Qué sería la vaca? Son las excusas. Las excusas. Ponemos excusas en nuestras vidas, que nos escudamos en una cosa, en otra. Una de las cosas que podría hacer una vaca, las ideas erróneas.
que nos mantienen mal, pero por lo menos estamos mal, estamos tan mal, hay otros que están peor. Pero eso no es excusa. Eso es solo la excusa. Nosotros tenemos que ser como Josué. Josué tomó la iniciativa. Por 40 años ahí estuvieron con la presencia de Dios, el fuego, la protección de Dios, pero nunca entraron a la tierra prometida. Sin embargo, Josué, yo imagino a Josué, no solamente que cruzó, no solamente que tomó el desafío, sino en el mismo momento que cruzaron el Jordán, dice que dejó de caer el maná. Comían maná, ellos no necesitaban sembrar, no se necesitaban trabajar, entonces vivían cómodos ahí. Pero cuando cruzaron el Jordán, dejó de caer el maná. Dejó, es como que aquel que decir, no voy a entrar a trabajar en blanco porque se me van a quitar el plan. Está a lo seguro, pero si no arriesga, siempre va a estar ahí, con ese poquito ahí, pues no, porque si no. Josué se arriesgó y él cruzó y después de caer el maná, porque ahora tenían que comer del fruto de la tierra. Amén, comer del fruto de la tierra. Y no es que solamente, y dejaron de ver el fuego, dejaron de ver la nube, ahora el sol le quitaba la cabeza. Ahora, para que no le queme el sol, se tenía que poner sombrero, gorro, no sé qué se tenía en la cabeza en ese tiempo, porque el sol le quemaba, ya no estaba la nube. Ya no era por fe, ya no era solamente creer, sino que ahora creer y hacer, ¿sí? Ahí tenía que sembrar la tierra, ¿sí? Cultivar la tierra. Y no solamente eso, había que echarlo a los que estaban ahí. Y a los que estaban ahí eran gigantes, dice. Habían que echarlo. En eso sí Dios estaba ahí y Dios los respaldó, para poder echarle al enemigo, para poder echarle a los que vivían ahí. Porque Dios había determinado que esa gente tenía que salir de ahí. Porque el pecado de ellos había llegado hasta el cielo. Y Dios dijo, me hastió esta gente. Así que les voy a sacar de acá y les voy a dar a mi pueblo. ¿Sí? Por eso. ¿Sí? Por eso es que ellos les sacaron. Por eso es que Dios les respaldó para que ellos los saquen de ahí. Y entonces ellos comenzaron ahí a tomar la tierra prometida. Ahí también se encontraron con Jericó, que dice que era la ciudad de las murallas, amurallado. Dice que la muralla tenía como 4 metros de ancho la muralla. Un misil actual tal vez que agujeree esa muralla. Pero lo que tenía en aquella época, ¿no? Por más avesados que hayan sido sus estrategias, ¿sí? Como a veces vemos las películas que tiraban piedra, ¿sí? Inventaban máquinas para tirar piedra, ¿sí? Los ejércitos, ese muro no se iba a agujerear de esa manera. Tenía que ser algo más poderoso. Y Dios le dio la estrategia, ¿sí? Las estrategias más insólitas, que rodeen por 7 días, ¿sí? Y el último día 7 vueltas, y que griten. Me imagino que gritaban el nombre de Dios, el nombre de Jehová, ¿sí? Y las murallas cayeron. Algunos dicen, queriendo desacreditar que no fue Dios el que derribó los muros, dicen, no, pero es que justo ocurrió un terremoto ahí, y entonces el terremoto hizo que se cayeran. Pero ¿y quién hizo que ocurriera el terremoto? Sí, lo que sí cayó lo que a ellos les cuidaba, los que a ellos los guardaba, cayó. Y ahí ellos conquistaron Jericó, tomaron esa ciudad que algunos de ellos tanto miedo le tenían, por eso se quedaron del otro lado por 40 años. Y Dios los dio. A veces creemos que el fracaso es lo que es malo. En cierta manera sí es malo, pero podemos aprovechar del fracaso, aprender de cosas que fracasamos, podemos aprender. El fracaso te puede tirar al piso, te puede tirar a la depresión, no lo intentás más, te quedás ahí más en el molde y ya no lo intentás y no querés hacer más nada después. ¿Por qué? Porque tenés miedo de fracasar en lo que sea, ¿sí? En hacer cosas nuevas. Pero ¿qué pasa? Si del fracaso vemos qué fue lo que hicimos mal, podemos aprender del fracaso y empezar de nuevo. Los fracasos, dice, te ayudan a cambiar. Personas que de repente tuvieron un fracaso en su vida, profesionales, gente que son inteligentes, que uno por ahí los ve y admira de cómo son inteligentes, de cómo son, pero de repente tienen un fracaso, el fracaso los golpea, y de repente después los va a encontrar por ahí por el centro, ahí linchereando.
Yo trabajé mucho tiempo haciendo guardia por ahí por el centro y con muchos de ellos hablé, preguntándole por qué fue que lo llevó a estar ahí. Y muchos de ellos son profesionales. Conocí a algunos que eran doctores, que eran abogados. Conocí a algunos que eran hijos de gente que tenían plata. Pero emocionalmente fracasaron. Algunos fracasaron con su familia, otros les dejó la mujer, otros infinidad de cosas, pero fueron fracasos que les golpearon y ellos no pudieron o no quisieron levantarse y se quedaron tirados ahí y se tiraron al abandono. Años hace que están ahí. Algunos con el tiempo salen, otros no salen. Mueren por ahí tirados por la calle. El fracaso lo tiró. Porque el fracaso los tumbó y ellos no pudieron levantarse. O no supieron. O no se determinaron. ¿Sí? Porque después están otros que toman, que les ocurren terribles fracasos en su vida, ¿sí? Que a lo mejor se les rompió la familia, que tuvieron divorcio, otros que se les quebró la empresa, ¿sí? Y que desde el día que lo tenían todo, lo perdieron todo y quedaron en la nada, ¿sí? Que fracasaron, y otros que fracasaron en tantas cosas que le pudieron haber pasado, pero ese fracaso hizo que ellos se determinaron y dijeron, no me voy a quedar tirado, me voy a levantar y voy a salir adelante. Y se levantaron, ¿sí? Y al poco tiempo otra vez lograron recuperar lo que tenían, y esta empresa que se recuperó logran tener otra empresa y aún más próspera que antes. O a lo mejor si fueron fracasos emocionales, ¿sí? Se recuperan, salen adelante y logran ser felices de nuevo. Porque algunos dicen, no, pero ya nunca más voy a ser feliz, nunca más esto, nunca más esto, nunca más, no existe nunca más. Tenemos que determinarnos, cada uno de nosotros se debe determinar. Otra cosa que puede ser una vaca es el conformismo. Es el peor de todo. Peor que el fracaso. El conformismo. Se conforma con lo que tiene o lo poco que tiene, o lo que podría tener. Y ahí está conforme, esperando que le den, esperando que le ayuden, esperando ahí, está conforme con lo poquito que tiene, pero aunque sea tiene. No arriesga, no se juega, no hace cosas, está conformado. Y el conformismo va junto con la mediocridad. O prácticamente son sinónimos, el conformismo y la mediocridad. Cosas que dicen nos hacen permanecer como estamos. ¿Estás conformado? ¿Sabes que puede tener? Pero está conformado. No, tiene que dejar la comodidad. ¿Sabes que Dios te puede usar? Que Dios puede hacer milagros a través tuyo. ¿Sabes que puede ganar tu familia? ¿Sabes que Dios puede manifestarse a través tuyo? Quizás Dios te habló, tenés eso en tu corazón, pero estás ahí conformado. Porque eso te va a demandar que te tengas que poner en oración, tengas que ayunar, ¿sí? Que tengas que callar cuando te dicen las cosas. Dejar de ser peleón o peleona. Humillarte. Estás conformado. Y eso te lleva a la mediocridad. Ahí nomás. Sí, está ahí en el... Podría. Quizás. Dios también podría usarme. Me gustaría que Dios me use. ¿Sí? Con respecto a la economía. ¿Sí? Podría tener una mejor casa. Podrías tener un mejor trabajo donde te paguen mejor. Pero estás cómodo ahí, donde lo que te pagan poco, pero aunque sea, como que estás seguro. Pero podrías tener otro trabajo. Podrías ganar mejor. Pero tendrías que salir de la comodidad. ¿Sí? Yo diría, podrías orar, podrías ayunar y jugarte y decirle, Señor, dale, Señor. Ahí Dios te dice, jugate, dale, digo, yo te apoyo. Así como Josué. ¿Qué pasó? ¿Cómo cruzó Josué? Dice que Dios le dijo, los sacerdotes van a entrar junto con el arca, llevando el arca en el hombro. Y cuando pisen los sacerdotes el agua, el río se va a abrir. Una cosa es que te lo diga, otro que lo intente y que realmente se abra. ¿Y qué pasó? Cuando lo hicieron, se santificaron, se pusieron en línea, los sacerdotes se metieron en el agua. Dice que como que se hizo una pared, el agua que venía desde la montaña, que corría tan rápido, dice que se detuvo, dice, como un montón. Imagina que todo el agua que se va amontonando ahí, y de acá para allá seco. Porque dice que soplaba un viento, ni siquiera cruzaban por barro,
Fíjense, en seco cruzaron, porque el Espíritu de Dios empezó a soplar y secó el barro que había ahí. Y ellos cruzaron, y eran más de 3 millones de personas, imagínate vos. Y ahí en ese millón había que pasar todas las cosas, todos los enseres, todo había que pasar, no sé en qué quisieron pasar. Pero le habrá llevado tiempo, no sé cuánto tiempo le habrá llevado para cruzar todos. ¿Sí? Donde había hombres, mujeres, niños, ancianos. Capaz que algunos decían, plata, ya que se viene el agua. Sí, de repente se rompía eso que se tenía ahí y vas a llevar todo. Pero sin embargo eso no pasó, se detuvo como un montón hasta que cruzaron todo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué vemos? Que Dios respaldó la actitud de Josué. Respaldó. Entonces cuando nosotros nos jugamos, Dios nos va a respaldar. Aunque tengamos ideas locas. ¿Sí? Aunque nadie entienda tu idea, pero si Dios te habló, ¿qué le pasa? Dios te va a respaldar. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. No seas cobarde, le dijo. No te acobardes, le dice en otro lugar. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, le dice otra vez. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Otro que puede ser una excusa o una vaca dice, no estoy tan bien, pero otros están peor. Otro dice, uno nace con estrella y otro nacen estrellados. Bueno, a mí tocó estar estrellado. Otro, autocomplacerse, aunque saben que es malo. Autocomplacerse tiene que ver también con la mediocridad. ¿De qué manera la gente se autocomplace? Con los vicios. Saben que es malo. Y si son cristianos, saben que es pecado. Cigarrillos, drogas, alcohol. Sí, se autocomplacen, pero saben que está mal. Y al apóstol le hace más mal todavía porque le va a afectar la salud. Los cigarrillos no saben más que ponerle, supuestamente para que no fumen. Le ponen ahí gente sentada, que lo es, va a morir reventado, no sé lo que le ponen ahí, pero ellos fuman igual. Sí, se autocomplacen, saben que está mal, aunque saben que le hace mal. ¿Sí? Otros se autocomplacen con los pecados sexuales, con la promiscuidad. Sí, está mal. Malo. Y hay otros que tienen todavía más condenación, por decirlo de una manera, porque saben que a través de la promiscuidad entran los demonios. Son puertas que uno abre. Los vicios son puertas abiertas a los demonios. La promiscuidad, tener relaciones con uno, con otro, son puertas abiertas a los demonios. Y van incorporando, como decía, así demonios. ¿Y por qué no puede salir? ¿Por qué? Que me resulta tan fácil. Y sí, pues hermano, si ahora ya tenemos unos cuantos demonios que... Los demonios se traen entre sí. Vos tenés unos cuantos, el otro tiene unos cuantos, o la otra tiene unos cuantos, juntan ahí y va ahí. Dándole la alegría a los diablos. ¿Sí? Vos te das un gusto, pero los demonios también. ¿Sí? Vos te das el gusto, pero ellos entran ahí, van entrando. ¿Sí? Vas a ver si que es cierto que puedes salir cuando querés. Porque algunos dicen, no, yo dejo cuando quiero. Eso te hace creer el diablo. Cuando quiero, no es tan así. Vas a tener que llorar sangre después para liberarse y determinarse. El otro día, yo lo había publicado en mi perfil en Facebook, un profeta que abre así las transmisiones y la gente puede hablar con él a través del Facebook y hacerle preguntas. Y en esas personas que entró para preguntarle, habla con él una mujer relativamente joven, no sé, tiene un 30 y pico años, digamos, y él le dice, ella le hace una pregunta. Dice, yo me gustaría hacerle una sola pregunta, le dice. Yo cuando tenía, no sé si era 13 o 15 años, le dice, yo era cristiana, dice. Yo a la iglesia, era fiel en la iglesia, era fiel a Dios. Pero un día le dije a Dios que me dé permiso
para ir a hacer algo, dice. Que sabía que estaba mal, pecado sexual, aparentemente lo da a entender así. Dice, para ir, como no me dice, como ahí se hace un gusto, digamos, como ahí. Pero que después iba a volver. No sé si al otro día. Hacía 15 años y todavía no podía volver. El diablo le engañó y le ató y no pudo volver. Aunque quería volver y muchas veces lloraba porque quería volver, pero no podía volver. Sí, anhelaba volver, pero nunca podía tomar la decisión de volver a Dios. Seguía en el pecado. Y ella pensó que se iba a tomar una hora para pecar y después iba a volver. El diablo le ató. Después el profeta oró por ella, declaró liberación. No sé, ojalá que haya vuelto. No sé qué habrá pasado con ella. Pero así el diablo le engaña a la gente y les ata. Y creen que así el pecado sexual como cualquier otro pecado. Como el mundo de las tinieblas, como el mundo de eso, ir a hablar con los demonios. ¿Sí? De ver a ver si es cierto el oculto o el ocultismo. Y se van y hacen cosas o hacen evocaciones, convocatorias a los demonios. ¿Sí? Porque otro le dice, vamos a hacer. Es una vez nomás. Después salen endemoniados. Autocomplacerse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear nuevos hábitos. El primero al que le tenemos que ser fiel es a nosotros mismos. Porque muchas veces estamos especulando a ver si nos ven o no nos ven. Es como, yo siempre me acuerdo de, hay un conferencista japonés, padre japonés y madre colombiana. Y él siempre da conferencias y dice que él se fue a visitarle al padre de él que vivía en Japón. Y como estaba acostumbrado él acá en Colombia, se iba a un lugar, de repente había un semáforo, no había nadie, pasaba, ¿no? Por más que esté en rojo, total, no había peligro, pasaba, no importaba. Y se vaya a Japón y dice que se estaba yendo apurado a su casa y ve el semáforo tan rojo y cuando va a cruzar se da cuenta que está, y iba llegando, estaba un auto ahí. Ese mira, tanto esperando ahí que le dé verde si no hay nadie. Dice que piensa él y va a cruzar y se da cuenta que era el auto del padre y como que baja la velocidad y frena en seco porque el que estaba ahí era el padre. Y el padre, él, si se da cuenta que él había cruzado en rojo, después le iba terrible reprimenda, le iba a dar. Y entonces ahí para y abre el vidrio y le dice al padre, ¿qué está haciendo? Estoy esperando que se pongan verdes, dice. Hombre, si no viene nadie, crucemos, le dicen los animales a cruzar él. Quería que el padre quería cruzar él. Crucemos si no viene nadie. ¿Quién nos va a ver? Le dice. Pero yo me estoy viendo, le dice. Yo me estoy viendo. Y bueno, se tuvo que quedar ahí hasta que dio verde para que puedan cruzar. Y él le explica, dice, muchas veces nosotros nos cuidamos de todo el mundo y nosotros tenemos que ser fieles a nosotros mismos, ¿sí? Ser leal a nosotros mismos. Si nosotros decimos que vamos a hacerlo, tenemos que atenerlo a lo que nosotros dijimos que lo vamos a hacer, de hacer las cosas. Amén. De ser leal a nosotros mismos y ser leal a Dios, ¿sí? Si decimos que nos vamos a consagrar, no nos vamos a cuidar de los otros, a ver si nos ven o no nos ven para consagrarnos, santificarnos y hacer las cosas para Dios. Nosotros nos estamos viendo porque Dios lo que nos va a pedir cuenta es a nosotros, no a los que no nos vieron. A nosotros, ¿sí? Nosotros. Entonces ahí tenemos que ver nuestra actitud, de cómo somos. Entonces, ¿qué clase de actitud tenemos? Porque ahí sí que Dios nos va a pedir cuenta de las actitudes que tenemos y de qué clase de ejemplo fuimos para los demás. Amén. Dice, si no matas tus vacas, ten la seguridad de que tus vacas te matarán a ti. Amén. Tenés que matar tus vacas. Porque si no, la vaca es como les decía, el conformismo. Amén. El conformismo. ¿Qué era otra cosa? ¿Ahí se acuerdan? Aparte del conformismo, ¿qué era? ¿Qué era lo primero que era? La mediocridad. Amén. Tenemos que pasar a la acción como Josué pasó a la acción, ¿sí? Tomó la iniciativa y pasó a la acción. Le creyó a Dios, ¿sí? Le creyó a Dios, creyó que Dios le iba a respaldar, porque Dios le dijo que le iba a respaldar, Dios le dijo que iba a estar con él. Amén. El pueblo que estaba ahí también le respaldó.
¿sí? Todos vinieron y se pusieron a disposición de Josué. Dijo, nosotros vamos a estar con vos, así como estuvimos con Moisés. Solamente que Dios esté contigo. Amén. Entonces Dios nos respalda, Dios nos abre puertas, pero no nos quedemos en el conformismo, ¿sí? Este año 2022 es como el Jordán. No nos quedemos de este lado ahí, que caiga el maná, que nos caiga el fuego, que nos crucemos, aunque sepamos que el otro lado no va a caer más maná, y que tengamos que trabajar para cosechar el fruto de la tierra, ¿sí? Porque cuando ellos empezaron a cosechar el fruto de la tierra, cuando ellos comenzaron a tomar posesión de la tierra que Dios les dio, cambiaron de la carpa que estuvieron por 40 años a casas grandes, porque dice que los que vivían ahí eran gigantes, eran grandes, ¿sí? Por lo tanto, la gente grande que vivían ahí no tenían casa chiquita, porque eran altos, grandes. La cama, no tenían camita en una plaza. Un gigante como de 3 metros, dice que eran los gigantes. ¿Te imaginas una cama, que donde vivía un matrimonio de los gigantes? Terrible cama. Papá decía, vamos a esta cama. Terribles camas, terribles casas, todo era grande. Así fue lo que Dios le dio cuando ellos decidieron cruzar del otro lado. Amén. Así que ojalá que esta palabra la tomen, la crean, la marquen, la vuelvan a escuchar ahí en Facebook un par de veces más y tomen nota, ¿sí? O tomen o memoricen. La parábola, el ejemplo de lo que le dije sobre la vaca, también está en YouTube, en Facebook, en las redes sociales. La cuenta un hombre que se llama Camilo Cruz. ¿Sí? Si ustedes buscan y dice La Vaca por Camilo Cruz, ahí lo van a encontrar. Es un libro o también un audiolibro donde de automotiva y uno escucha. Y yo un montón de veces lo escuché, y cada vez que lo escuchaste dan así unos sacudones y te saca de la modorra, y si estás ahí dando vueltas, estás siendo mediocre. Hay que salir de la mediocridad. Amén. Así que nos ponemos de pie. ¿Sí? Si nos golpeó el fracaso, no nos quedemos tirados, lamentándonos y justificándonos porque fracasamos. No somos ni un fracasado. Nos levantamos y andamos. Amén. Y también seamos de los que motivan, de los que levantan a los que están caídos, a los que están depresivos, a los que les pasó. Sí, porque Dios te va a poner gente a tu lado parecida a las cosas que a vos te pasó. ¿Sí? De los golpes que vos recibiste, de los fracasos que tuviste, ahí Dios te va a poner gente parecida ahí. Porque Dios, si vos saliste, pues Dios te dio esa unción para salir de ahí y para sacarle a otro. Amén. Así que si está cerca a alguien ahí y le podés ayudar, motivar, cambiarle la mente, cambiarle la croqueta de la mediocridad que está viviendo, dale para adelante. ¿Sí? Cruzá ese Jordán, sé valiente y esforzate, como dijo el Señor acá. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos has hablado. Padre, que esta palabra, Padre, entre en los corazones, Padre. Dios mío, cambie la mente, los pensamientos, Padre. Señor, te pido yo en primer lugar, Señor, sácanos, ayúdanos a salir, Dios mío, de la mediocridad. En el nombre de Jesús, a salir del conformismo, Padre. Señor, quebrantamos de nuestra vida y echamos fuera el conformismo, Padre. En el nombre de Jesús nos levantamos y andamos. Nos levantamos en el nombre de Jesús, Señor, de las cosas que nos habían tumbado, del fracaso o de las situaciones, Padre. Nos levantamos del fracaso, nos levantamos, Dios mío, del conformismo, nos levantamos y salimos de la mediocridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Declaralo: voy a salir de este lugar de mediocridad, voy a salir de mi estado de conformidad en el nombre de Jesús. Nunca más voy a estar en estado de conformidad. Dios mío, me voy a poner, Señor, las pilas para buscar tu presencia. Señor, tanto tiempo anhelando tu presencia, anhelando encontrarme contigo, Señor, pero la mediocridad me ha ganado o nos ha ganado, Señor. Dios mío, declaramos, quebrantamos toda mediocridad, quebrantamos todo conformismo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos que vamos a empezar a tener, Dios mío, nuevos hábitos, Padre.
Dios mío, quebrantamos todos hábitos viejos, hábitos antiguos, hábitos de conformismo. Señor, quebrantamos de nuestras vidas todo pensamiento conformista. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria es para ti, Señor. Declaro, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que cambiamos nuestra mente y ahora tenemos la mente de Cristo, aleluya, la mente de Cristo, y que ya no estamos sentados aquí, o ya no estamos aquí, sino que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Señor, declaramos que vamos a pasar a la acción, Señor, en aquellas cosas que hemos estado detenidos, en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo, te doy gloria y te honro en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, a los que han estado viendo a través de las redes sociales. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, sus casas, sus familias, Padre, y todas sus cosas. Bendigo a mis hermanos, Padre, Santo Dios de la gloria. Esta palabra sea una palabra, Señor, que los mueva, los motive y los saque, Señor, de su lugar de conformismo en el nombre de Jesús. Padre, guarda su entrada, su salida, Padre, desde ahora para siempre, en el nombre de Jesús. Entrégale, Padre, las puertas de sus enemigos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, guarda su entrada, sus salidas, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.